Para el sello personal del egresado tenemos hoy a la persona indicada en el lugar indicado. Estamos con Orlando Jaramillo, que ha dedicado toda su vida a la bibliotecología y a propiciar este servicio excelente que tenemos en la Biblioteca Central de la Universidad de Antioquia, Carlos Gaviria Díaz. Orlando, muchas gracias por estar con nosotros. Profesor Eduardo, muchas gracias a usted y al programa de egresados por la invitación a ser parte de este programa que con plena seguridad va a contribuir mucho a que nuestros egresados cada vez pongan su grano de arena en la sociedad y ayuden a transformarla. Bueno, entre los bibliotecólogos y los historiadores hay una cosa en común. La familia siempre pregunta, ¿y usted qué va a hacer? ¿Por qué va a estudiar esa cosa? ¿Eso para qué? Simplemente en la familia había pues como ese respeto por la autonomía y por la libertad de elegir la carrera que se quisiera, además porque hay que decirlo, yo fui una de las primeras profesionales en la familia, entonces no hubo mucha injerencia. Entonces dije, voy a estudiar bibliotecología, sí les pareció muy extraño de qué se trata, pero en ningún momento pues como una oposición frente a ello. Bueno, pero primero hubo un enamoramiento con la odontología. Sí, inicialmente cuando estaba terminando el cuarto, que ahora es el noveno, me gustaba mucho la odontología, pero luego de ver las materias de física, química y trigonometría, me di cuenta que esa no era mi área y que además era una carrera muy costosa para la época. Entonces empecé a tener un contacto muy permanente con la lectura y me enamoré más de los libros y ahí fue donde decidí estudiar la bibliotecología. Bueno, entonces la bibliotecología te llamaba la atención, ¿por qué? Bueno, inicialmente por ese contacto con los libros, con la posibilidad de leer, de conocer autores y también porque no tenía ese componente fuerte de las matemáticas, la química, la física. Y eso te ayudó entonces a empezar a buscar qué es lo que hace la bibliotecología y a empezar a trabajar aquí en la clasificación, préstamo de libros, organización de las áreas, ¿o no? Sí, la universidad desde que yo entré, o sea, desde los años 80, ha tenido el programa de auxiliares administrativos y una de las áreas donde más se fortalece o donde más se podían vincular los estudiantes era justo acá en la biblioteca, en servicios a los usuarios, en organización de libros, y yo apliqué como monitora o auxiliar administrativa, me gané el cargo por allá en los años 80, iniciando los años 80, estuve 4 años aquí en el sistema de bibliotecas y eso me ayudó a complementar mucho la formación, a querer la carrera, a ubicarme en ese quehacer bibliotecológico y sobre todo también a conocer todos los procedimientos ya en el mundo real. Hay mucha gente que piensa que la bibliotecología es un espacio, una profesión que se ejerce en un espacio cerrado, que está aquí escondido, que no tiene nada que ver con la calle, ni con los pueblos, ni con los intereses sociales. ¿Eso es válido? No, yo pienso que la bibliotecología, o pienso no, nos lo ha demostrado así los perfiles de egresados que tenemos, es una carrera que tiene un abanico muy amplio de campo laboral. Entonces, así como estamos en esta biblioteca, que uno diría es el alma de la universidad, pero también es una representación de lo que es una biblioteca universitaria, que es una de las mejores del país, la Biblioteca de la Universidad de Antioquia. También hay otra tipología de bibliotecas como es la escolar, que está dentro también una institución educativa, pero también están los centros de documentación que van a estar en las empresas. Recordemos que la producción, el desarrollo y la investigación requieren mucho de estar al tanto de la producción de nuevo conocimiento, entonces allí es donde está el bibliotecólogo justo organizando la información. Entonces el campo laboral del bibliotecólogo no siempre se reduce a la biblioteca. Es una de las también discusiones que tenemos ahorita en la innovación curricular, si es bibliotecología, si es ciencia de la información, porque siempre es esa descripción de la bibliotecología como su campo de acción, la biblioteca. Pero incluso los bibliotecólogos ahora están en las páginas web, están en los grupos de investigación, es allí donde esté esa información que se requiere organizar o que se quiere encontrar, porque ahorita una de las corrientes también más fuertes es las metrías, entonces la bibliometría, la cienciometría, esa medición de la ciencia, y para esa medición necesitamos siempre bibliotecólogos porque son los que saben buscar la información, tienen todo conocen los métodos, los procedimientos y las técnicas para encontrar esa información.
Entonces no solamente es la biblioteca ni el centro de documentación, como sí también ahorita los grupos de investigación en esa recuperación de la información para ir mucho más rápido, más avanzado con esos procesos de generación de nuevo conocimiento. Claro. Bueno, ¿ha cambiado algo la percepción social sobre las bibliotecas en relación con, digamos, hace 50 años? La gente siempre pensaba, y sobre todo en los colegios, que la biblioteca era el lugar donde deberían ir a parar los indisciplinados, los groseros, los que han cometido alguna falta. Algo así como una especie de cárcel con libros. Yo creo que los imaginarios sociales son fenómenos que demoran mucho su cambio, ¿sí? Obviamente, si nosotros vamos a instituciones educativas de la básica primaria y la básica secundaria del sector oficial, puede que el profesor todavía en su, entre comillas, ignorancia o querer sacar un niño o un estudiante de ese espacio escolar que no le está dejando dictar la clase, lo mande para la biblioteca y que el estudiante lo vea como zona de castigo o como zona de premiación porque le permite tener el contacto con los libros o con el computador. Pero también uno, supongamos yo que me desempeño más en la biblioteca pública, uno ve como la comunidad siempre dice la biblioteca es para los estudiantes, para los profesionales y la comunidad en general no se siente como parte de la biblioteca. Entonces son también imaginarios que es necesario ir rompiendo a medida que uno está con esa población. Orlando, vamos a ver unos mensajes antes de que nos expliques de nuevo qué está ocurriendo entonces con la transformación de las bibliotecas en nuestra ciudad. Ya nos vemos. En el sello personal del egresado estamos hablando con Orlando Jaramillo. Ella, además de ser bibliotecóloga, tiene un doctorado en educación, del cual vamos a hablar ahora precisamente por su tema. Pero nos ibas a comentar cómo se ha transformado el uso de bibliotecas aquí en Medellín, sobre todo a raíz de toda la campaña de parques, biblioteca y lugares especiales para reunir la biblioteca con otros espacios educativos. Bueno, esta pregunta la conectamos con la anterior de cómo son las percepciones, esos imaginarios sociales. Todos, no sé si nos asiste una angustia, un miedo, unos temores o también tranquilidad con la internet, ¿sí? Con San Google, con las redes sociales, pero también nos damos cuenta que son otras formas de leer, ¿sí? De pronto allá se han realizado investigaciones, habría que conocer los resultados de qué tanto están leyendo los jóvenes, porque son otras formas de leer, o sea, lo visual también tiene otras lecturas, otras formas. Entonces, dentro de esos imaginarios sociales que miramos de las bibliotecas, entra el siglo XXI en el país, bueno, en el mundo, en el país, especialmente en Medellín, y la ciudad sufre una cantidad de transformaciones en torno a las bibliotecas. Nos damos cuenta que las principales universidades como la Nacional, Seccional Medellín, EAFIT, también la Universidad de Medellín y también la Universidad de Antioquia empiezan unas transformaciones de la infraestructura física de sus edificios, porque cuando todos pensamos que ya no necesitamos edificios para biblioteca, realmente también ese edificio tiene que albergar otros componentes tecnológicos que le den paso al acceso a la información. Entonces el asunto no es tanto de la biblioteca como de la necesidad de información que tenemos todos los ciudadanos y los ciudadanos independiente del lugar que ocupemos, o sea, el ciudadano como profesional, el ciudadano como investigador, el ciudadano común y corriente para tomar unas decisiones, el ciudadano como estudiante. Entonces es más bien el papel de la información, el uso de esa información lo que en el siglo XXI entra a demarcar el espacio también de la biblioteca. Entonces, cuando todos estábamos pensando que los edificios ya no tenían sentido, que no había que hacer inversión en edificios, llegan estas grandes universidades y hacen sus inversiones en los edificios. Pero eso no solamente pasa en la biblioteca universitaria. Yo les hablo de una biblioteca que es la de mis amores, la de mis pasiones y la que he trabajado por más de 20 años, que es la biblioteca pública. En el año 2004, en la administración municipal, entonces la administración piensa que es necesario unas bibliotecas que sean diferentes a como las habíamos tenido antes. Entonces empieza toda una discusión si son bibliotecas zonales, si son bibliotecas temáticas, pero se llega a la conclusión que sean unos parques biblioteca, con una concepción que empieza a articular lo que es la lectura, lo que es el ocio, lo que es la recreación, pero también lo que es la biblioteca como un lugar para estar, lo que ya unos teóricos llaman el tercer espacio
o el lugar de encuentro. Y a partir del 2004, entonces la ciudad sufre una transformación urbanística, y en esa transformación urbanística tienen espacio los parques biblioteca. Y desde el 2004 se comienzan a la construcción de 10 grandes parques bibliotecas que ya los vemos como grandes construcciones elevadas que vale la pena también advertir que tuvieron mucha discusión. Para algunos profesionales piensan que son espacios muy generosos, muy amplios y que no era necesario hacer tantas inversiones. Yo soy partidaria de lo contrario, o sea, porque las comunidades tengan sus carencias socioeconómicas, tampoco les tenemos que seguir brindando espacios pequeños, démosles grandes espacios, los grandes generosidad en los espacios también para que ellos sientan, así como hay pequeños negocios, también hay grandes negocios, y que ellos estén ya acostumbrándose a esas bibliotecas grandes, que no cuando lleguen a esta biblioteca porque entran a la universidad esto los acorrale, no, es así como hay negocios de esquina, la tienda de barrio, pero también hay supermercados grandes y grandes superficies, también así son las bibliotecas. Y yo pensaría que no es porque son barrios vulnerables, entonces instalarle lo más pequeño, no, también tienen ese derecho, esa dignificación por la cultura, por la recreación. Bueno, y en los entornos cercanos a esos parques se ha sentido y ya se respira que hay una transformación, ¿o no? Sí, sí, han habido varios estudios de la Universidad Nacional, de acá de la Universidad de Antioquia también, sobre el impacto de los parques biblioteca, y hay unos resultados muy positivos. Obviamente tenemos que pensar que 2004-2017 son apenas 13 años, los fenómenos sociales para tener un impacto y poder medir esas evaluaciones a costo-beneficio requieren un proceso, y los procesos sociales llevan más de 10 años, o sea, solamente en este momento ya sí podemos decir a ciencia cierta cómo han sido los impactos, pero en lo que se ha estudiado hasta el momento sí han habido unos cambios muy rotundos, muy significativos, y que incluso han llevado a que la ciudad sea tomado como modelo, que en el 2013 o 14 sea una de las mejores ciudades del mundo. Eso también va en esa transformación urbanística, y cómo ahí es considerada la educación, la cultura, la recreación, y que no solamente el desarrollo urbanístico mirado desde la infraestructura cemento. Claro, vamos a unos mensajes y ahora continuamos para que hablemos ya de la parte bibliotecología, educación. Ya nos vemos. Volvemos con Orlando Jaramillo para hablar acerca de esa relación entre la biblioteca y la formación o la educación ciudadana. Su tesis doctoral aquí en la universidad fue precisamente la biblioteca pública, lugar para la construcción de ciudadanía. Bueno, como lo venía diciendo, es cómo el desarrollo urbanístico también se plantea desde otros aspectos que tienen que ver más con el ser, con las personas. Y dentro de ese ser, dentro de la persona, entonces la ciudadanía tiene un papel muy importante, porque no solamente se es ciudadano por derecho, sino que también hay una ciudadanía sustantiva. Es aquella que me permite ser autónomo, tomar decisiones y participar. Justo ese fue el trabajo de mi tesis doctoral, mirar cómo la biblioteca pública, siendo un lugar donde convergen todas las personas de una comunidad independiente que sepan leer y escribir, que sean profesionales, entonces cómo contribuye a que se formen mejores ciudadanos o que haya una formación ciudadana, o sea, se les den elementos para que puedan ser autónomos, participar y convivir. Transversal a la autonomía, a la convivencia, a la participación, hay un elemento que es el derecho a la información. Es un elemento que es estar informado. O sea, yo no puedo ser ni autónomo ni participar si yo no si no estoy informado, porque es lo que a mí me da esa garantía de tomar decisiones. Entonces, la tesis giró en torno a eso, en mostrar, porque se demuestra, cómo la biblioteca contribuye a ser mejores ciudadanos. Y se tomó el estudio del caso del Parque Biblioteca España, porque era en ese momento el parque que tenía mejores condiciones. ¿Y no se habían caído las paredes todavía? No se habían caído las paredes, era un parque que tenía estaba en constante ebullición permanente, eso era como unos juegos artificiales donde se recibía el mayor número de turistas que yo creo que el país haya tenido, se gana varios premios internacionales,
pero es un sitio que tuvo muchas dificultades para su construcción, porque detrás de la construcción del parque hubo el desalojo de algunas familias y eso también causó situaciones de orden social muy difíciles. Entonces lo que se buscaba era mirar cómo la biblioteca contribuye a formar esos ciudadanos y se encontraron varios aspectos. Uno de los aspectos es algo muy simple que nosotros no tenemos en cuenta o que pasa desapercibido y es los comportamientos. Entonces, cómo los niños aprenden unos comportamientos al visitar y al frecuentar la biblioteca, unos comportamientos estéticos, unos comportamientos en uso del lenguaje y un comportamiento muy importante es con respecto a la norma. O sea, gústenos o no, la norma es yo diría que lo que el documento o aquello que nos permite interrelacionarnos con el otro. Entonces, los niños que regularmente en los sectores vulnerables están solos todo el día, entonces la biblioteca les sirve para eso que llaman los teóricos ahorita el tercer espacio, o sea, un lugar para estar, para habitar, entonces se vuelve un lugar vital, un lugar exacto, de convivencia, donde ellos van a hacer de su tiempo libre un tiempo productivo. Pero detrás de hacer su tiempo libre, productivo, entonces tienen que acatar la norma, tienen que tener ellos, para no sentirse distintos y poder tener una buena autoestima, entonces van a tener unas estéticas y van a tener unos comportamientos. Entonces ese es el primer elemento que la biblioteca entra en juego y que la biblioteca empieza a cambiar en los niños, en los jóvenes, en los adultos. Un elemento muy lindo que se encontró en el Parque Biblioteca España es cómo los desmovilizados se encontraban cara a cara, o sea, o aquellas personas que estaban al margen de la ley y que eran parte de diferentes bandos. Que en la calle eran enemigos, pero ahí... Y en la biblioteca ya eran simplemente usuarios, entonces estaban usando los computadores, estaban prestando un libro, estaban con sus hijos, porque la biblioteca, dentro de sus reglas, es no entrar armados. Entonces, eso es un comportamiento ciudadano que yo lo miré en el 2010, 11, que hice todo el trabajo de campo, y ahorita, con el proceso de paz, es uno de los elementos que entra en juego. Cómo tú y yo, que somos de corrientes diferentes, nos encontramos, pero ya no nos matamos, ya vamos a convivir porque ya nos media un proceso de paz. Pero ya eso en las comunidades, con los parques biblioteca, lo estamos viviendo desde el 2004, 2005. Bueno, y a esta altura del juego, entonces, lo que ocurre es que mucha gente que antes era crítica acérrima decía, en vez de biblioteca hagan más casas, den más mercados, esa gente ya perdió el punto de vista, es decir, perdieron el debate. Yo no diría que perdieron el debate, sino que cambiaron su imaginario, cambiaron su visión de mundo y sienten que la biblioteca les sirve para algo, porque un padre de familia también siente que la biblioteca le sirve desde lo económico, porque ya no tiene que mandar su niño a consultar a otra biblioteca y tener que utilizar el transporte, el tiempo o desplazarse con él, entonces ya él le ve utilidad. Lo que pasa es que cuando uno no conoce o cuando no utiliza algo, uno no le ve la utilidad. La utilidad se le ve cuando ya hace parte de la vida de uno, de su cotidianidad. Entonces ya las bibliotecas están incrustadas en el corazón de las comunidades por todos los programas, porque tienen abuelas cuentacuentos, tienen talleres juveniles, entonces ya se hacen parte de la comunidad. Obviamente cuando se instalaron, independiente que se hagan los estudios de comunidad, ellos no entendían para qué era y la seguían viendo como algo para los profesionales, para los que sabían leer, pero ya ahorita han cambiado ese imaginario que las bibliotecas públicas son para toda la comunidad. Se han empezado a apropiarlas, además porque la biblioteca adquirió también otros espacios para otro tipo de actividades que antes no se asociaban a la lectura y la escritura. Claro, porque entonces, tal como se plantea el Parque Biblioteca, es tener otros espacios aledaños, trabajar en forma, con convenios, con la alcaldía, con otras instituciones para que el ciudadano encuentre en un mismo lugar la solución a muchos de sus problemas. Entonces ahí es donde está ese empoderamiento también del ciudadano. Bueno, y ese sello personal del egresado, como decimos acá, en el caso tuyo tuvo un antecedente con un profesor de la facultad que decía Villegas, Luis Eduardo Villegas. ¿En qué influyó él? Bueno, el profesor Luis Eduardo Villegas es un enamorado de la biblioteca pública, del trabajo con comunidad, y él entonces nos imprimió en las asignaturas que nos daba muchas esas ganas por trabajar con la comunidad. Entonces hay como una camada de bibliotecólogos que tenemos mucho énfasis en el trabajo social.
Yo diría que mi sello como egresada es el trabajo social, el trabajo con la comunidad y especialmente el trabajo con biblioteca pública, que es un trabajo que lo he hecho desde la praxis, desde la investigación y ahora más desde la docencia porque es de la asignatura que más trabajo. Perfecto, Orlando, muchas gracias por todas estas declaraciones y las enseñanzas que nos han dejado hoy. La biblioteca ya no es solo un centro de libros, no es solamente un centro de información, es un centro de formación ciudadana. Muchas gracias, Orlando, muy amable, y a ustedes hasta la próxima ocasión.